mis sentimientos prohibidos rompieron todas las reglas aquella Navidad. Hola, me llamo Isabel, tengo 50 años y nunca pensé que esta Navidad cambiaría mi vida para siempre. Siempre he sido una madre dedicada y responsable, especialmente desde que mi esposo nos abandonó hace años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Cudillero, en Asturias, donde la vida es tranquila y las tradiciones familiares se mantienen intactas. Pero aquella Nochebuena, algo dentro de mí se quebró y me llevó a un lugar oscuro y desconocido, donde los límites entre el amor y el deseo se difuminaron. Desde que mi hijo, Pablo, cumplió 10 años, sentí que nuestra relación comenzó a transformarse. Él siempre fue un chico atento y cariñoso, su sonrisa iluminaba cada rincón de nuestra casa, y su presencia me daba una extraña mezcla de orgullo y algo que no supe nombrar al principio. Aquella sensación empezó como un leve cosquilleo, algo que intenté ignorar pensando que solo era producto de mi imaginación o de la soledad que me envolvía en las largas tardes de invierno. Pablo había heredado la complexión atlética de su padre y pasaba horas en el gimnasio del pueblo, algo poco común para chicos de su edad en Cudillero. Recuerdo una tarde, justo cuando él volvió de entrenar con sus amigos, llevaba una camisa azul clara, que marcaba sus hombros fuertes, y una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Fue justo entonces cuando sentí esa punzada que me atravesó el pecho, una mezcla de orgullo y un deseo prohibido que intentaba silenciar. A medida que pasaban los días, empecé a fijarme en detalles que antes no me llamaban la atención, como se pasaba la mano por el cabello cuando estaba pensativo, la forma en que se inclinaba hacia mí para susurrarme alguna tontería, o incluso el tono de su voz cuando me llamaba mamá. Intentaba distraerme con las tareas del hogar o revisando las cuentas, solo para poder estar cerca de él. Me decía a mí misma que solo disfrutaba de su compañía, pero en el fondo sabía que había algo más. La Navidad se acercaba y con ella, la tradición de decorar la casa y preparar todo para la celebración familiar. Cada año sacábamos del trastero la caja con los adornos navideños, las guirnaldas y el árbol artificial que habíamos comprado hacía años en Oviedo. Aquella noche, mientras colgaba una guirnalda en el salón, perdí el equilibrio y Pablo me sujetó para que no cayera. La fuerza de sus brazos y la cercanía de su cuerpo me dejaron sin aliento. Nuestros ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. No dijimos nada, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de intenciones que ninguno se atrevía a nombrar. Sabía que estaba cruzando una frontera de la que no había retorno, pero una parte de mí deseaba seguir adelante, convencida de que no hacía daño a nadie, que solo eran pensamientos fugaces. Sin embargo, esa noche, bajo la tenue luz del árbol y el frío que entraba por la ventana, sentí que todo estaba a punto de cambiar para siempre. La Navidad que se avecinaba no solo traería regalos y alegría, sino también secretos que marcarían nuestras vidas. Mientras preparaba la cena, con villancicos sonando de fondo y el aroma del pino llenando la casa, me preguntaba cómo expresarle a Pablo lo que sentía, cómo hacerle entender que para mí era más que un hijo. La culpa me atenazaba, pero la mezcla de deseo y necesidad era más fuerte que cualquier moral impuesta. Sabía que era un juego peligroso, pero la magia de la Navidad parecía darme permiso para romper las reglas. Aquella noche, cuando las luces del árbol parpadeaban envolviendo el salón en una atmósfera casi mágica, comprendí que no había vuelta atrás. La conexión que sentía con Pablo era demasiado intensa, demasiado real para ignorarla. Y aunque mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizaba, estaba decidida a vivir este momento prohibido, a regalarle algo que ninguna otra mujer podría darle. El reloj avanzaba y la Navidad se acercaba, pero yo ya estaba atrapada en esta historia que nadie podría comprender, una historia que solo yo podría contar. Y así, con el corazón en un puño y una mezcla de miedo y esperanza, me preparé para enfrentar lo que fuera que esta noche me trajera. La Navidad en Cudillero siempre había sido para mí un refugio, un momento para celebrar en familia y olvidar las penas que la vida se empeñaba en traer. Pero aquella vez, el aire frío que corría por las calles empedradas parecía traer consigo una tensión que no sabía cómo manejar. Pablo y yo habíamos terminado de decorar el árbol, un pequeño abeto artificial que compramos en Oviedo años atrás, y la casa se llenaba del aroma de las castañas asadas que había preparado mientras la música navideña inundaba el salón. Pablo, con su sudadera gris ajustada que dejaba entrever sus músculos, ayudaba a colocar las figuras en el Belén, y su sonrisa iluminaba cada rincón. Había algo en su mirada que me atrapaba, una mezcla de inocencia y madurez que me confundía.
Sabía que debía mantener la distancia, que era su madre y nada más, pero mis pensamientos me traicionaban. Sentía como mi corazón se aceleraba cada vez que nuestras manos se rozaban al pasarle un adorno, o cuando su voz, suave y cálida, me llamaba para mostrarme algo. Esa tarde, mientras preparaba la cena, una idea comenzó a rondar en mi mente. Quería regalarle algo especial, algo que trascendiera los regalos materiales. Quería que esta Navidad fuera inolvidable para los dos, que marcara un antes y un después en nuestra relación. Pero, ¿cómo expresar lo que sentía sin romper con todo lo que la sociedad consideraba correcto? ¿Cómo enfrentar la culpa que me devoraba por dentro? La soledad que había sentido desde que su padre nos abandonó hacía años me había acercado más a Pablo, y aunque trataba de justificar mis sentimientos como un simple anhelo de cercanía, la verdad era que me había perdido en un laberinto de emociones prohibidas. Recordaba cómo, semanas atrás, él me había tomado de la mano para ayudarme a subir una escalera y cómo en ese instante sentí que el mundo se detenía. Mientras colgaba una última estrella en la punta del árbol, Pablo se acercó y me abrazó con fuerza, sus manos cálidas envolviendo mi espalda. Cerré los ojos y respiré su aroma, un perfume fresco que siempre me había reconfortado, pero que ahora despertaba en mis sensaciones que no podía controlar. Me pregunté si él sentía algo parecido o si todo estaba en mi mente, un espejismo creado por la soledad y el deseo. Esa noche, antes de dormir, me quedé sentada junto al árbol, observando las luces parpadeantes que reflejaban sombras danzantes en las paredes. Pensé en cómo nuestra relación había cambiado, en cómo cada pequeño gesto había cobrado un significado nuevo y peligroso. Sabía que el camino que estaba tomando era oscuro y lleno de incertidumbre, pero también sentía que no había marcha atrás. Pablo estaba en su habitación, probablemente intentando estudiar para el próximo examen, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Quería que esta Navidad fuera especial para él, que sintiera todo el amor y la dedicación que había guardado en silencio durante años. Pero también sabía que, si cruzaba esa línea, nada volvería a ser igual. El frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana, y mientras me envolvía en una manta, me pregunté si estaba preparada para enfrentar las consecuencias de mis actos. La Navidad se acercaba, y con ella, la promesa de un momento único, un regalo que nadie más podría darle. ¿Pero a qué precio?, me preguntaba, mientras el silencio de la casa me envolvía en un abrazo inquietante. Sabía que debía ser cuidadosa, que cada paso tenía que estar medido, pero también que el destino había puesto en mi camino una oportunidad que no podía dejar escapar. Y así, con el corazón latiendo acelerado y la mente llena de dudas, cerré los ojos esperando que la mañana siguiente trajera respuestas o nuevas preguntas. La mañana siguiente despertó con un cielo gris y una ligera llovizna que cubría las calles de Cudillero, dándole un aire melancólico a aquel día que prometía ser especial. Mientras el aroma del café recién hecho se extendía por la cocina, Pablo bajó las escaleras vestido con su camiseta de algodón blanca y unos vaqueros gastados. Su pelo despeinado y su sonrisa despreocupada me hicieron sentir una punzada de ternura mezclada con una inquietud que no podía explicar. Nos sentamos a desayunar en la mesa de madera que habíamos heredado de mis padres, rodeados de la sencillez de nuestro hogar adornado con las luces de Navidad todavía encendidas. Él me miró con esos ojos claros y profundos que siempre lograban calmar mi alma, y por un instante, pensé que él también notaba ese cambio invisible que se había instalado entre nosotros. Sin embargo, la rutina cotidiana parecía resistirse a dejarse alterar por mis sentimientos. Pablo habló de sus planes para el día, mencionando que quería pasar la tarde con sus amigos en la plaza del pueblo, mientras yo asentía, intentando ocultar la mezcla de celos y deseo que me invadía. Quería estar cerca de él, pero a la vez sabía que debía dejarlo ir, respetar su espacio y su inocencia. Durante la mañana, me dediqué a preparar la comida de Navidad, pavo relleno con castañas, ensalada de manzana y nueces, y el postre tradicional que tanto le gustaba, turrón casero que había aprendido a hacer con mi abuela. Cada movimiento en la cocina era una distracción, un intento de mantener mi mente alejada de los pensamientos oscuros que me acechaban. Cuando Pablo regresó, su rostro estaba iluminado por la alegría de la juventud, y me sorprendió que se ofreciera a ayudar con los últimos preparativos. Llevaba una camisa de cuadros rojos y verdes que resaltaba sus hombros y un cinturón de cuero gastado que le daba un aire despreocupado pero atractivo. Mientras colgaba las últimas luces en el salón, nuestras manos se rozaban accidentalmente, y sentí nuevamente ese cosquilleo que recorría mi cuerpo,
una mezcla de deseo y culpa que me hacía temblar. Intenté mantener la compostura, recordándome a mí misma que era su madre, que debía protegerlo y no dejarme llevar por sentimientos que podrían destruirnos a ambos. Pero la verdad es que cada vez que me miraba, me encontraba perdida en sus ojos, buscando una señal, una confirmación de que no estaba sola en aquel tormento. Al caer la tarde, el pueblo comenzó a vestirse de fiesta. Las luces brillaban en cada esquina, y el sonido de villancicos se mezclaba con las risas de los niños que jugaban en la plaza. Pablo y yo nos sentamos junto a la chimenea, compartiendo una manta y riendo por alguna anécdota que él recordaba de cuando era pequeño. En ese momento, la distancia entre nosotros parecía desaparecer, y solo existía la calidez de nuestra conexión, profunda y peligrosa. Mientras lo observaba, con su sonrisa traviesa y su mirada llena de vida, me di cuenta de que mi regalo de Navidad no sería un objeto, sino ese instante de intimidad compartida, esa chispa que nadie más podría entender. Pero también sabía que, por dentro, estaba caminando sobre una cuerda floja, balanceándome entre el amor maternal y un deseo prohibido que amenazaba con consumirnos. La noche se acercaba y con ella, el momento que tanto temía y anhelaba. Me preguntaba cómo reaccionaría Pablo si pudiera sentir lo que yo sentía, si alguna vez entendería la complejidad de mis emociones. Sin embargo, en el fondo, una pequeña voz me decía que esta Navidad sería diferente, que nuestras vidas cambiarían para siempre. Mientras la oscuridad llenaba el cielo y las estrellas comenzaban a brillar sobre el mar Cantábrico, me preparé para enfrentar la noche, con el corazón lleno de miedo y esperanza, sabiendo que lo que estaba por venir rompería todas las barreras que alguna vez creí inquebrantables. La noche de Navidad en Cudillero siempre había sido para mí un ritual sagrado, un momento en que el tiempo parecía detenerse y la familia se reunía alrededor de la mesa para compartir risas, recuerdos y promesas. Pero aquella noche, mientras las luces del árbol titilaban con suavidad y el aroma del pavó y las castañas llenaba la casa, sentí que el aire estaba cargado de una tensión invisible, una corriente eléctrica que recorría cada centímetro de mi piel. Pablo llegó al comedor con una camisa blanca de lino, ligeramente desabotonada en el cuello, y unos pantalones oscuros que realzaban su figura atlética. Su cabello oscurecido por la lluvia de la tarde caía ligeramente sobre sus ojos, dándole un aire desenfadado y cautivador. Mientras se sentaba frente a mí, nuestras miradas se cruzaron y por un momento, el mundo exterior desapareció. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco, tías, primos y vecinos del pueblo que llenaron la casa con su bullicio y alegría. Las conversaciones se mezclaban con las risas y el tintinear de las copas de cristal. Pero yo apenas podía concentrarme en las palabras que se decían. Mi mente estaba fija en Pablo, en la forma en que sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta y en la manera en que sus ojos parecían buscar algo en mí, algo que no sabía cómo ofrecer. Durante la cena, intenté mantener la compostura, pero cada vez que Pablo me sonreía, sentía como si un fuego invisible se encendiera en mi interior. El roce accidental de nuestras manos al pasarle el pan me hizo estremecer, y tuve que desviar la mirada para no delatar el torbellino de emociones que me consumía. A mi alrededor, las conversaciones continuaban, pero para mí, el tiempo parecía haberse ralentizado, como si estuviera atrapada en una burbuja donde solo existíamos él y yo. Después de la cena, mientras los demás se dedicaban a abrir regalos y compartir anécdotas, yo me retiré a la cocina para recoger los platos, con la excusa de necesitar un momento de tranquilidad. Pablo me siguió, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. La luz tenue de la cocina iluminaba sus rasgos, resaltando la suavidad de su piel y la profundidad de sus ojos. En ese instante, sentí que el mundo se estrechaba alrededor de nosotros, y que nada más importaba. Le pedí que me ayudara con los platos, y mientras lavábamos juntos, nuestras manos se tocaron con una delicadeza que me hizo contener la respiración. La cercanía de su cuerpo, el calor que emanaba, despertaron en mí un deseo que había reprimido durante demasiado tiempo. Sentí como mi corazón latía con fuerza, y aunque la razón me gritaba que debía detenerme, una parte de mí anhelaba avanzar. De repente, Pablo se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me dejó sin palabras. Por un segundo, el mundo exterior desapareció, y solo existía la conexión silenciosa que nos unía. Sin embargo, justo cuando pensé que iba a detenerme, escuchamos voces acercándose desde el salón, recordándonos que no estábamos solos. Con un suspiro, nos separamos, conscientes de la línea invisible que aún no habíamos cruzado.
Me pregunté cuánto tiempo más podríamos sostener esta tensión sin romperla, y si realmente estábamos preparados para enfrentar lo que nuestras emociones nos estaban dictando. La Navidad, esa noche mágica, había comenzado a mostrar su lado más oscuro y seductor, y yo sabía que nuestra historia apenas empezaba a escribirse. Las horas avanzaban entre risas y villancicos, pero en mi interior, la tormenta crecía con cada instante que pasaba. La casa de Cudillero, habitualmente llena de alegría familiar, parecía ahora un escenario donde se tejía una trama invisible y peligrosa entre Pablo y yo. Mientras los demás disfrutaban de la velada, yo sentía como el peso de mis sentimientos me oprimía el pecho, recordándome que la frontera que estaba a punto de cruzar era tan fina como frágil. Después de que los últimos invitados se despidieron con abrazos y buenos deseos, quedamos solos en la casa. La luz del árbol de Navidad era la única que iluminaba el salón, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían susurrar secretos que solo nosotros podíamos escuchar. Pablo, con su mirada profunda y un leve temblor en las manos, se acercó lentamente hacia mí, y yo sentí que el mundo se detenía una vez más. Me senté en el sofá, envuelta en una manta que usábamos para las noches frías de invierno, y él se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir su aliento mezclándose con el mío. La distancia entre nosotros era mínima, pero parecía un abismo lleno de miedos y deseos ocultos. Por un momento, no pronunciamos palabra alguna, dejando que el silencio hablara por nosotros. Finalmente, tomé aire y le dije con voz temblorosa: Pablo, hay cosas que necesito decirte, sentimientos que he guardado por mucho tiempo y que esta Navidad me ha obligado a enfrentar. Él me miró con atención, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y comprensión, como si ya sospechara lo que estaba por venir. Le conté cómo, desde que su padre se fue, él se había convertido en mi mundo, en la luz que iluminaba mis días oscuros. Le hablé de la soledad que me consumía y de cómo, sin quererlo, mis sentimientos hacia él habían cambiado, llevándome a un territorio prohibido y doloroso. Mientras hablaba, su mano encontró la mía, apretándola con suavidad, transmitiéndome un apoyo silencioso que me sorprendió y emocionó. Pablo permaneció en silencio por unos segundos, procesando mis palabras, y luego susurró: Mamá, siempre has sido mi fuerza y mi refugio. No sé qué decir, pero sé que esto es complicado para los dos. Su sinceridad me conmovió, pero también me hizo consciente de la fragilidad de nuestra situación. En ese momento, el miedo y la pasión se mezclaron en un torbellino que amenazaba con arrastrarnos. Quería acercarme a él, romper las barreras que nos separaban, pero también sabía que cada paso que diera podría destruir lo que habíamos construido juntos. El peso de la culpa me aplastaba, pero la intensidad de mis emociones me empujaba a seguir adelante. Entonces, con un suspiro profundo, me acerqué lentamente y deposité un beso suave en su mejilla, un gesto lleno de ternura y significado. Sus ojos se cerraron por un instante, y su respiración se volvió más profunda. Sentí que el momento decisivo estaba cerca, que la Navidad nos había llevado a un punto sin retorno. Pero justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, un ruido en la puerta principal nos sobresaltó, recordándonos que aún quedaban sombras en la noche que no podíamos controlar. La realidad volvió a golpearnos con fuerza, y comprendí que nuestra historia apenas comenzaba, y que las consecuencias de nuestros actos serían mucho más profundas de lo que podía imaginar. Nunca imaginé que aquella Navidad se convertiría en el punto de inflexión de mi vida. Aún hoy, cada vez que lo recuerdo, me estremezco ante la intensidad de lo que vivimos. La mezcla de amor, deseo, culpa y miedo que me invadió me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre los límites que jamás debía cruzar. Aquella noche, sentada junto a Pablo en nuestro pequeño salón de Cudillero, sentí como el mundo se desmoronaba y se reconstruía a la vez. Después de aquel beso en su mejilla, la atmósfera entre nosotros se cargó de una electricidad palpable. No podía creer que estuviera permitiendo que mis sentimientos más oscuros tomaran el control, y sin embargo, no podía apartar la mirada de sus ojos, donde veía reflejada una mezcla de confusión y una extraña comprensión que me desconcertaba. Me preguntaba si él realmente podía entender la profundidad de lo que yo sentía, o si todo era solo producto de mi mente atormentada. Mientras trataba de ordenar mis pensamientos, recordé todas las veces que había intentado negar este vínculo prohibido, justificándome con la soledad y la necesidad de afecto. Pero la verdad era que, desde hacía meses, cada gesto de Pablo, cada palabra, había despertado en mí un deseo que no podía controlar.
Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, y aunque sabía que debía detenerme, no podía hacerlo. Pensé en cómo podría haber manejado la situación de otra manera, en cómo podría haber buscado ayuda o haberse distanciado para protegernos a ambos. Pero la realidad es que el vínculo que nos unía era demasiado fuerte, demasiado complejo, y esa Navidad, bajo la luz tenue del árbol y el frío que se colaba por las ventanas, la línea entre el amor maternal y algo más se había desdibujado irremediablemente. Sentí un dolor profundo al imaginar las consecuencias de nuestros actos, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodeaban. La culpa me consumía, y en más de una ocasión me pregunté cómo podía ser capaz de amar y desear al mismo tiempo, cómo podía justificar una pasión que la sociedad condenaría sin piedad. Pero también sentí que, a pesar de todo, esa conexión era real y única, y que negarla sería traicionar una parte esencial de mí. Recordé aquel momento en la cocina, cuando nuestras manos se rozaron y sentí un temblor recorriendo mi cuerpo, y como desde entonces había buscado excusas para estar cerca de él, para compartir pequeños momentos que se convertían en recuerdos imborrables. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba al borde de un abismo del que no podría regresar, pero la mezcla de miedo y deseo me mantenía paralizada. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que no había respuestas fáciles, ni caminos claros. Solo quedaba enfrentar la verdad, aceptar que nuestras vidas habían cambiado para siempre, y prepararnos para las consecuencias que vendrían. Pensé en cómo podría proteger a Pablo, cómo mantenerlo a salvo de las miradas y los juicios, y al mismo tiempo ser fiel a mis sentimientos más profundos. En ese instante, comprendí que aquella Navidad no solo había sido un regalo, sino también una prueba, un desafío que pondría a prueba nuestra fortaleza y nuestra capacidad para amar más allá de las convenciones. Y aunque el futuro era incierto y aterrador, sentí que, de alguna manera, estábamos destinados a recorrer ese camino juntos. La culpa y el deseo seguían luchando dentro de mí, pero ahora sabía que no podía seguir huyendo de lo que sentía. Esa noche, en la quietud de nuestro hogar, me prometí que enfrentaría lo que viniera con valentía, aunque eso significara romper con todo lo que había conocido hasta entonces. Porque a veces, amar significa arriesgarlo todo. La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado, como si la casa misma respirara con cautela, consciente de lo que había quedado suspendido en el aire la noche anterior. Pablo bajó las escaleras con una expresión diferente, más seria, pero también con una determinación que no había visto antes. Llevaba una camiseta de lana beige y unos pantalones cómodos, su cabello todavía mojado, como si la lluvia de la víspera hubiera lavado algo más que su piel. Me sorprendió cuando, sin mediar palabra, se acercó y me tomó de la mano con una firmeza inesperada. Isabel, dijo con voz baja pero clara, anoche fue mucho para procesar. No sé qué camino tomar, pero sé que no podemos ignorar lo que sentimos. Su mirada era una mezcla inquietante de miedo y valentía, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquellas palabras abrieron una puerta que hasta entonces había mantenido cerrada con llave en mi corazón. Por primera vez, Pablo no parecía solo confundido o distante, sino dispuesto a enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Pero justo cuando pensé que al fin podíamos comenzar a entendernos, me contó algo que me dejó helada. Anoche, después de que te fuiste a la cocina, encontré un mensaje en el móvil de mi padre, empezó con dificultad. Decía que venía a visitarnos esta Navidad. No sé cómo, ni cuándo, pero está en camino. Mi corazón se hundió. La sombra de su padre, un hombre que se había ido sin mirar atrás años atrás, regresaba para trastocar todo lo que habíamos intentado construir. Sentí una mezcla de temor y rabia. ¿Cómo podría él aparecer ahora, justo cuando las cosas se complicaban entre Pablo y yo? ¿Qué pasaría si descubría la verdad, si desataba el caos en nuestras vidas? La idea de enfrentar a aquel hombre frío y ausente, que había dejado a su hijo y a mí a la deriva, me llenó de ansiedad. Pero Pablo parecía más tranquilo que yo, como si esa noticia le diera una razón para luchar, para aclarar las cosas. No sé qué va a pasar, me dijo, pero creo que tenemos que prepararnos. No podemos seguir escondiéndonos. Su mano apretó la mía con más fuerza, y en ese gesto encontré el coraje que necesitaba para enfrentar el torbellino que se avecinaba. La Navidad que había imaginado, llena de magia y momentos íntimos, se transformó en un escenario lleno de incertidumbre y peligro. La presencia inminente del padre ausente era una amenaza invisible que ponía en jaque nuestra frágil conexión.
Pero también era una oportunidad para enfrentar los miedos y las verdades que habíamos estado evitando. Mientras el viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba el tejado, supe que aquella Navidad no solo pondría a prueba nuestro amor prohibido, sino también nuestra capacidad para sobrevivir a la tormenta que se acercaba. Y aunque el futuro parecía oscuro, sentí que la intensidad de nuestros sentimientos nos daba la fuerza necesaria para no rendirnos. El reloj avanzaba inexorable, y con cada tic-tac, la expectación crecía. Pablo y yo nos preparábamos para enfrentar lo inevitable, conscientes de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La Navidad, con su luz y oscuridad entrelazadas, se convirtió en el escenario de un drama que nadie hubiera podido prever. La tensión en la casa se volvió insoportable cuando esa misma tarde, la puerta principal crujió al abrirse, y una figura familiar apareció en el umbral. Era Víctor, el padre de Pablo, un hombre de mirada fría y cabello oscuro, ya con algunas canas que le daban un aire severo. Su abrigo de cuero negro y la expresión impenetrable causaron un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No esperaba su llegada, menos en Navidad, y mucho menos ahora, cuando las emociones ya estaban a punto de desbordarse. Víctor entró sin saludar, sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de desdén y sorpresa al verme, y luego se posaron en Pablo, que se mantuvo firme, aunque con una leve tensión en su postura. «Así que este es el nido donde has estado escondiéndote», dijo con voz áspera, y sentí como el aire se espesaba con cada palabra que pronunciaba. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que su presencia podría romper el frágil equilibrio que habíamos construido. Intenté mantener la calma y darle la bienvenida, pero él apenas respondió con un gesto seco y se sentó sin mirarnos, como si el lugar le resultara ajeno y molesto. La cena, que hasta hacía poco había sido un momento de unión y esperanza, se tornó en un silencio incómodo y cortante. Víctor parecía decidido a mostrar que había vuelto para reclamar lo que consideraba suyo, y su actitud despertó en mí un resentimiento que había mantenido oculto durante años. Pablo, por su parte, parecía dividido entre el deseo de confrontar a su padre y la necesidad de protegerme a mí y a él mismo. En un momento, se le escapó un suspiro profundo, y sus ojos buscaron los míos con una mezcla de miedo y desafío. Sabía que esta visita pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también la fortaleza que habíamos forjado en medio del caos. Después de la cena, Víctor insistió en hablar a solas con Pablo en la sala contigua, y yo me quedé en la cocina, escuchando fragmentos de una conversación tensa y cargada de reproches. Sus voces eran bajas, pero podía sentir la intensidad de cada palabra, cada silencio pesado que caía entre ellos como una losa. Cuando Pablo regresó, su expresión estaba endurecida, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. «No piensa quedarse mucho tiempo», me dijo en voz baja, «pero su presencia cambia todo. Tenemos que ser fuertes, Isabel». Sentí una mezcla de alivio y miedo, porque aunque Víctor no pretendía quedarse, su sombra ya se había extendido sobre nosotros, amenazando con destruir lo que habíamos construido. Esa noche, mientras las luces del árbol parpadeaban con una luz más tenue, comprendí que la Navidad había dejado de ser un momento de paz para convertirse en un campo de batalla emocional. La llegada de Víctor desató una tormenta que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también nuestra capacidad para sobrevivir juntos a un destino incierto. Sabía que lo que vendría después sería un camino lleno de decisiones difíciles, secretos revelados y enfrentamientos inevitables. Pero también sentí que, a pesar de todo, Pablo y yo estábamos más unidos que nunca, preparados para enfrentar la oscuridad con la fuerza de un amor prohibido que desafiaba todas las reglas. Y así, con el corazón en vilo, me preparé para lo que la Navidad nos depararía en las horas venideras, conscientes de que nada volvería a ser igual. La noche se volvió un torbellino de emociones tan intensas que parecía que el mismo cielo se desmoronaba sobre nosotros. La presencia de Víctor, ese hombre frío y distante que había regresado como una sombra amenazante, había encendido una llama que se propagaba con violencia en nuestro pequeño hogar en Cudillero. Cada palabra no dicha, cada mirada cargada de resentimiento, se convirtió en un huracán invisible que nos envolvía sin piedad. Pablo y yo estábamos atrapados en un juego peligroso, donde el amor prohibido que nos unía se enfrentaba a la realidad brutal que representaba su padre. La tensión alcanzó un punto álgido cuando, en un momento de silencio, Víctor se levantó abruptamente y lanzó un puñado de papeles sobre la mesa, documentos que evidenciaban años de abandono y mentiras. Su voz resonó como un trueno,
¿Crees que puedes esconder la verdad bajo esta Navidad falsa? La culpa pesa más que cualquier regalo. El aire se volvió irrespirable, y yo sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos mientras veía a Pablo luchar por mantener la compostura. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, una mezcla de dolor, rabia y confusión que me desgarró el alma. Pero en medio de aquel caos, una fuerza inexplicable nos unió aún más, un lazo invisible que desafiaba el odio y el rechazo. Víctor nos acusó de vivir en una mentira, de construir una relación que la sociedad jamás aceptaría. Pero Pablo, con una valentía que nunca antes había visto, se plantó firme y le dijo, no eres bienvenido aquí. Esta Navidad es nuestra, y nadie puede arrebatarnos lo que tenemos. Sus palabras fueron como una espada que cortó la oscuridad que amenazaba con devorarnos. En ese instante, sentí que la casa entera vibraba con la intensidad de nuestras emociones, como si las paredes mismas lloraran por el tormento que nos envolvía. La Navidad, que hasta entonces había sido un símbolo de esperanza y unión, se transformó en el escenario de una batalla interna donde el amor y la culpa chocaban con una fuerza devastadora. Mientras Víctor se marchaba, dejando tras de sí un silencio pesado y lleno de heridas abiertas, Pablo y yo nos quedamos abrazados, buscando refugio en la calidez del otro. Su cuerpo contra el mío era el único ancla que me mantenía en pie, la única certeza en medio del caos. Sabíamos que lo que habíamos vivido esa noche había roto para siempre las barreras que nos protegían, y que el camino hacia adelante estaría lleno de decisiones difíciles y sacrificios. Pero también sabíamos que, a pesar de todo, nuestro amor prohibido había alcanzado su punto más alto, una llama que ni la tormenta ni la oscuridad podrían apagar. En aquel instante, mientras las luces del árbol titilaban débilmente, comprendí que esta Navidad no solo nos había cambiado, sino que había marcado el comienzo de una historia que desafiaría todas las reglas, una historia que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar. Y aunque el futuro era incierto y peligroso, sentí que juntos podríamos enfrentar cualquier tormenta que viniera. La madrugada cayó sobre Cudillero con un silencio pesado, como si el pueblo entero contuviera el aliento ante la tormenta que nos había sacudido. Pablo y yo nos quedamos sentados junto al árbol de Navidad, las luces parpadeando tenuemente, reflejando en sus destellos la mezcla de miedo, deseo y esperanza que nos consumía. En ese instante, sentí que el tiempo se había detenido, atrapándonos en un limbo donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una danza incierta. Nuestro abrazo se apretó con la fuerza de quienes saben que están al borde del abismo, conscientes de que lo que habíamos vivido aquella noche había destruido para siempre las barreras que nos protegían. La culpa seguía susurrando en mi mente, recordándome las normas que habíamos quebrantado, pero el amor que sentía por Pablo era un fuego que no podía apagar, un secreto que ardía en silencio en lo más profundo de mi alma. Mientras nuestras miradas se encontraban, sentí una mezcla de alivio y desesperación. ¿Cómo seguir adelante cuando el mundo parecía conspirar en nuestra contra? ¿Cómo proteger ese vínculo prohibido que, a pesar de todo, nos daba sentido? Sabía que la Navidad nos había regalado un momento único, una verdad que nadie más podría comprender, pero también que nos había dejado al desnudo, vulnerables y expuestos. De repente, un sonido lejano interrumpió nuestra calma, el timbre de la puerta. Mi corazón se aceleró y una sombra de miedo cruzó mi rostro. ¿Quién podía ser a estas horas, en medio de esta noche cargada de secretos? Pablo se levantó lentamente, su figura recortada contra la luz del árbol, y caminó hacia la entrada con una mezcla de determinación y duda. Abrí la puerta con cautela, y allí, en el umbral, apareció una mujer desconocida, vestida con un abrigo largo y un pañuelo que cubría parte de su rostro. Sus ojos, intensos y sorprendidos, buscaron los míos con una expresión que mezclaba urgencia y misterio. «Isabel, tengo que hablar contigo», susurró con voz temblorosa, mientras sostenía en sus manos un sobreenvejecido y unas fotografías que parecían contener secretos ocultos. En ese momento, comprendí que esta historia no había hecho más que comenzar, que las sombras del pasado y los secretos enterrados estaban a punto de salir a la luz, y que nuestro amor prohibido sería solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande y peligroso. La Navidad nos había regalado un instante de verdad, pero también había abierto la puerta a un futuro incierto y lleno de desafíos. Con el corazón en un puño y la mente inundada de preguntas, cerré la puerta lentamente, invitando a aquella mujer a entrar y preparándome para enfrentar lo que viniera. Porque a veces,
El mayor regalo no es la felicidad inmediata, sino la valentía para enfrentar la oscuridad y descubrir la verdad oculta tras las luces brillantes. Y así, en aquella noche mágica y aterradora, supe que nuestra historia estaba lejos de terminar, que las páginas aún por escribir nos llevarían por caminos inesperados, donde el amor, la traición y el destino se entrelazarían en una danza apasionada y peligrosa. Una historia que nadie podría olvidar, y que solo el tiempo revelaría en toda su intensidad.